portes bien, vengas a reportarte cada mes, y si cumples con los 2 años, al término se acaba tu expediente como si nunca hubiese sido procesado y no tienes antecedentes, porque como todos ustedes han de saber, los antecedentes penales siempre no, pues es un problema para la gente que tiene antecedentes para encontrar trabajo, una cosa de eso. Claro. Ok, bueno, y si no se diera ninguna de estas situaciones, es decir, no se otorga el perdón, no se da este beneficio de la suspensión a prueba, y bueno, el otro sigue diciendo que es inocente, ¿qué es lo que sigue? Aquí sí, como lo decíamos, si no existe la posibilidad de que se agote o de que se termine el juicio por cualquiera de toda esta gama de posibilidades para terminarlo anticipadamente, entonces sí ya el último recurso es ir a juicio, y es cuando el Ministerio Público le pide al juez, igual en una audiencia de estas muy rápidas, le pide al juez que le pregunte al inculpado qué es lo que decide, si va a juicio, si se declara responsable, si necesita más tiempo para pensarlo, X. Si el inculpado dice, su señoría, yo soy inocente y no voy a pagar algo que no hice, quiero ir a juicio, entonces ya el juez de garantías, que recordamos es el juez intermedio, les señala fecha para que otro juez, que va a ser denominado el juez de juicio, propiamente dicho, los reciba y escuche de primera mano o por primera vez la acusación del Ministerio Público y la defensa que pueda hacer la parte inculpada. Pero la ventaja de esto es que el juez de juicio no ha prejuzgado o no ha realizado una lectura de las constancias, porque no hay constancias, porque es oral. Entonces, como si se volviera a empezar. Se volviera a empezar, y ya entonces tenemos una mente neutra, fresca, que tendrá que garantizar entonces la imparcialidad y decir, bueno, yo no sé qué pasó en este tiempo anterior a mí con el juez de garantías, y a partir de aquí mi función es determinar si es responsable o no en base a las pruebas. Entonces, este juicio puede durar de entre 2 o 3 días a una semana. Yo creo que 2 semanas sería muchísimo, si cumplimos con el principio de continuidad o de unidad, que es que el juicio no se debe de suspender por ninguna razón hasta que se termine. Entonces, por eso ese 10% del que hablábamos al principio se va a cumplir a cabalidad, porque los juicios se tienen que terminar hasta que se dicte la sentencia y pasar al siguiente. Entonces, una vez que se inicia propiamente esa audiencia de juicio, ahí mismo se escucha otra vez al Ministerio Público cuál es la acusación que se hace, se escucha a la defensa, ahí mismo se desahogan las pruebas. Así es. Ahí mismo se hacen las conclusiones finales, los alegatos finales que se les llama. Así es, el principio de unidad implica que la audiencia se tiene que llevar a cabo de principio a fin sin interrupciones. Entonces, el primer paso es la acusación formal del Ministerio Público, y nuevamente se le pregunta al inculpado, es la última posibilidad que tiene de declararse culpable y obtener un beneficio sin ir a juicio. Si él dice sigo siendo inocente, entonces ya el Ministerio Público hace su argumento de apertura, donde le manifiesta al juez, yo vengo a acusar a esta persona por este delito, por estos hechos. La defensa igual hace su argumento de apertura, y después se viene el desahogo de las testimoniales, de los peritos, el ofrecimiento de documentales, todas las pruebas que se tengan programadas, y al final del día, es decir, sí se suspende para ir a comer y regresar al día siguiente, obvio, ¿no? Pero, así es, pero el principio de unidad no es de se suspende hoy y nos vemos en un mes para continuar, se tiene que continuar al día siguiente. Supongamos que dura 2 días, al día siguiente se hacen los argumentos de cierre por ambas partes, y el juez decreta un receso y tiene que regresar para dictar, para determinar si es responsable o no. Primero que nada determina si es responsable o no del delito que se le imputa. Una vez que se ha determinado por el juez que es responsable el inculpado, puede citar a una audiencia posterior, que debe de ser al día siguiente o en 2 días, para que se determine la sanción que se le va a aplicar. O puede que en ese mismo momento lo haga si es un asunto sencillo o si ya lo tiene resuelto. Si es un asunto donde determina que no es responsable, bueno, pues en ese momento también se toman las prevenciones necesarias para que el inculpado quede en libertad, y posteriormente ya la posibilidad de que los abogados, en este caso el Ministerio Público, si está en libertad, pueda presentar su apelación. Entonces, estos 2 o 3 días, pues obviamente que son muchísimo más cortos que un año. Que señala hoy nuestra Constitución, ¿no? De hecho, Gerardo, pues así sí se cumple con el principio de justicia pronta y expedita, ¿no? Tendrá que cumplirse de esa manera, porque valga señalar que actualmente nuestro Código Procesal, para aquellos delitos que tengan como pena de prisión más de 2 años,
tenemos como periodo probatorio mínimo 9 meses. El inculpado puede renunciar a ese derecho, a que sea juzgado en menor tiempo, pero generalmente todos los inculpados quieren utilizar los 9 meses para ver pues de qué me agarro en durante el curso del juicio, para ver qué me beneficia, ¿no? Entonces, de 9 meses a tener, digamos, un juicio de 3 días. Un juicio únicamente de 3 días, pero a lo mejor todo desde la investigación 3 o 4 meses, la verdad es que sí es un avance muy muy grande, y que ese es el reto finalmente que tenemos que cumplir. Y que bueno, de alguna manera considero aquí, comentábamos antes de ir al corte, nuestro presidente de la República, bueno, pues es abogado, ¿verdad? Y él también preocupado por llegar a la justicia, o hacer llegar la justicia a toda la ciudadanía, bueno, pues trata de implementar estos juicios que ya nos rebasaban, ¿no? Nosotros como litigantes en muchas ocasiones lo vemos. No es que el abogado no sea eficiente, porque bueno, me ha tocado incluso comentar o con los mismos clientes, Frank, licenciada Violeta, que bueno, dices, bueno, ¿por qué el Ministerio Público presenta más pruebas? ¿O por qué quiere una ampliación de declaración del Ministerio Público? Bueno, pues porque no tuvo oportunidad de tomarla ahí, no tuvo oportunidad de cuestionar al testigo en ese momento, porque tenía más pruebas. ¿Por qué el Ministerio Público ofrece más pruebas en este sentido si ya fueron desahogadas? ¿O por qué objeta tal dictamen y tienes que hacer otro dictamen pericial? Bueno, a fin de cuentas es tiempo, y cuando la persona está privada de la libertad, es cuando verdaderamente se merma todo el sistema incluso familiar, hablando en cuestiones de cariño, de afecto. Así es. Porque bueno, pues la esposa sí va al Cerezo a ver al señor interno ahí. Te aseguro que todos los jueves, todos los domingos está ahí puntual. Pero quedan estigmatizados, ¿no? También, por otro lado. Y por el otro, ¿cuántas ocasiones se da que después de 2, 3, 4 meses, pues la familia sí va, pero ya después de un juicio de 8, 9 meses, o que incluso tienes que llevar o renunciar al periodo probatorio porque vas a ofrecer más pruebas, pues resulta que bueno, pues ya después de un año, lo que menos quieres es ir a ver al familiar. Claro. Empezamos con fracturas en la cuestión de la familia, ¿no? Creo que eso es una palomita más que tiene el sistema acusatorio, de darle la celeridad posible a todo lo que es un juicio. Yo escribí en el primer artículo que escribí en el Commentator en Los Ángeles, decía que esta reforma constitucional publicada el 18 de junio fue la respuesta, entre otras cosas, a la ineficacia del sistema penal actual y a la imposibilidad de las instituciones por dar vigencia plena a los derechos fundamentales, a las garantías individuales que contempla la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Esto en términos generales, y esto va a colación de lo que dices, donde señalas que es desgastante un juicio, que finalmente se puede generar inclusive más conflictos de lo que el propio juicio genera de por sí. Entonces, me parece que sí es un gran reto, y aquí es donde retomamos la cuestión esta de los retos, para señalar rápidamente. El primer reto que tenemos como ciudadanía, y en el caso de la comunidad jurídica, es de verdad entender que esto es un cambio de paradigma para todos mis colegas abogados, entender que esto es un cambio de paradigma que es complicado, pero que ya no va a haber marcha atrás, que finalmente la reforma ha sido publicada, que ya es un mandamiento constitucional, y que si nos centramos en la idea de que pues es que no funciona, estamos esperando que exista una reforma para que regresemos al sistema anterior, en lugar de gastar esas energías pensando de esa manera, ¿por qué no aportamos todos nuestro granito de arena para construir este sistema que ahora tenemos la oportunidad de empezar de cero, construirlo de verdad sólidamente? Porque nosotros somos quienes vamos a ser partícipes de esa construcción, porque cuando nosotros llegamos al mundo, y específicamente al mundo jurídico, pues este sistema actual ya tenía los años, siglos funcionando, entonces no tuvimos la oportunidad de crearlo. Ahora que estamos aquí en Querétaro con la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no aportar nuestro grano de arena para efecto de que entre todos podamos construir un sistema sólido y eficaz? Que ese sería el primer reto, ¿no? Con la comunidad jurídica. Quisiera leer un comentario, sí, por favor, de una llamada de Alicia Torres, que felicita el programa y nos comenta que es importante para la ciudadanía conocer de estos temas. Si usted tiene algún otro comentario, por favor háganoslo saber. Le decimos nuestros teléfonos en el estudio, es el 238-5111, 238-5255, el 01800-716-2330. y recuerde usted, mensajes de texto al 4422-36-1479. Fíjate, Frank, bueno, nos quedan prácticamente 10 minutos. Me gustaría comentar algo. Yo me he podido dar cuenta que
siempre se habla que somos los mexicanos malos hasta para copiar, ¿no? Y cuando copiamos, lo copiamos con los mismos errores. Muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué juicios orales? ¿O por qué el sistema acusatorio